Hola, buen día. Mi nombre es Ana Paula Ojeda Álvarez. Soy alumna de la Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias de la Salud, Unidad Valle de las Palmas, de la carrera de cirujana dentista. Soy la representante de mi equipo, que está integrado por Cárdenas Madrigal César Manuel, Medina Valenzuela Leslie, Núñez Hernández Lizeth Carolina, Pedraza Márquez Keren Noemí y una servidora. Hoy les vamos a hablar en este video de 3 temas que nos parecieron muy importantes y los que más nos gustaron de la materia de psicología clínica que se nos fue impartida en este semestre. Nuestro objetivo es darles a conocer estos temas y que los puedan entender muy bien. En lo personal, estos temas y toda la materia de psicología clínica en general me sirvieron mucho para entender muchas cosas acerca de mi vida y por qué pasan las cosas. Así como sé que estos temas me van a servir y ya me están sirviendo incluso en la preparación de mi carrera y me van a servir, como les digo, en un futuro cuando yo ya esté ejerciendo. Espero a ustedes también les sirva en su vida, en su carrera, no solamente en la carrera de cirujano dentista, sino en todas. Mi compañera Keren Noemí y yo les vamos a hablar sobre el primer tema, que está titulado Bases cognitivas y sociales. Primero, pues la cognición social. Esta es la integración de los procesos mentales que permiten la interacción entre los sujetos. Incluyen los fenómenos, por ejemplo, el de la percepción social, la teoría de la mente y la empatía. Okay. ¿Cómo influye la cognición social en el pensamiento social? La cognición social alude a la forma en que pensamos sobre los demás. En este sentido, sería una gran herramienta para poder comprender las relaciones sociales. Mediante la cognición social podemos entender las emociones, los pensamientos, las intenciones y las conductas sociales de los demás. Las emociones son todas las reacciones que todos experimentamos. Por ejemplo, la alegría, la tristeza, el miedo, la ira. Cada uno de nosotros experimentamos una emoción de forma particular, dependiendo cada una de nuestras experiencias que hemos tenido en el pasado, así como de nuestro aprendizaje, del carácter y de la situación en la que nos encontremos. Existen 6 categorías básicas de emociones, como la clasificación de las emociones, que es el miedo, el cual es una anticipación de una amenaza o un peligro, que produce pues una ansiedad, la incertidumbre o una inseguridad. La sorpresa, que es como un asombro. Esta emoción es muy transitoria. El asco, la aversión, la cual es cuando tenemos un disgusto o nos solemos alejar de un objeto que nos produce pues asco o aversión. La ira, que pues es la rabia, enojo, furia, irritabilidad sobre algo o alguien. La alegría, que en cambio es la diversión, gratificación, pues estar contentos y dar una sensación de seguridad. La tristeza, que es la pena, la soledad, la tensión. ¿Qué es la tensión? Pues la atención es la capacidad de seleccionar y de concentrarnos en los estímulos más importantes. Esto significa que la atención es el proceso cognitivo que nos permite orientarnos hacia los estímulos relevantes y procesarlos para responder en consecuencia. Este proceso es muy complejo y participa prácticamente en todas nuestras actividades diarias. Es cuando nuestra atención se guía a lo que más nos interesa o a lo que más preferimos. Hay diferentes tipos de atención. Está la atención interna, que es la capacidad de prestar atención a procesos internos mentales o a las sensaciones. La externa, que es la atención que es causada por los estímulos que provienen de nuestro entorno. La abierta, la cual está acompañada de respuestas motoras. Por ejemplo, girar la cabeza, mirar a una persona cuando nos habla.
La encubierta, la cual nos permite prestar atención a estímulos sin que aparentemente dé la sensación de estar llevando a cabo esa acción. La arousal, la cual hace referencia a nuestro nivel de activación y al nivel de alerta. Por ejemplo, cuando estamos muy enérgicos o cuando estamos muy aflojerados. La atención focalizada, la cual es la capacidad de centrar nuestra atención en solo un estímulo. La atención sostenida, la cual es la capacidad de atender a un estímulo durante un largo periodo de tiempo. La selectiva, la cual es en la que podemos atender un estímulo o una actividad en concreto, cuando existen más estímulos distractores, pero solamente nos enfocamos en una actividad. La alternante, que es la capacidad de cambiar el foco atencional entre dos o más estímulos. La dividida, la cual es la capacidad que tiene nuestro cerebro para atender a diferentes estímulos o actividades al mismo tiempo, cuando podemos estar poniendo pues atención en varias actividades. Y la auditiva, la cual es la que nos da la capacidad de atender a estímulos que percibimos a través de nuestros oídos. La percepción. La percepción es el mecanismo individual que realizamos nosotros los seres humanos, el cual consiste en recibir, interpretar y comprender las señas que provienen desde el exterior, desde el entorno. Las codificamos a partir de la actividad sensitiva. La percepción es una imagen mental que está formada a partir de la experiencia humana e incluye su forma de organización, la cultura y las necesidades. Existe la teoría de Gestalt, la cual es una de las teorías o corrientes psicológicas más populares dentro del mundo de la psicología. Esta teoría se basa en el estudio de la percepción, donde el individuo va a clasificar las percepciones como un todo y no como una suma de todas las partes. Esta busca explicar la percepción humana y la manera en la que tomamos las decisiones según nuestra forma de percibir las cosas en nuestra mente. Por ejemplo, hay diferentes principios de Gestalt. Por ejemplo, cuando vemos una nube y le encontramos una forma o algún trazo que está, pues no es un dibujo en sí, pero nosotros le encontramos una forma a eso. Y la memoria. La memoria pues es la capacidad mental que nos permite registrar, conservar y recordar las experiencias como ideas, imágenes, acontecimientos, sentimientos, personas, lugares. Por ejemplo, es la capacidad que tiene nuestro cerebro para poder retener la información y recuperarla voluntariamente en algún tiempo. Esta pues nos permite recordar hechos, ideas, sensaciones, relaciones y todo tipo de estímulos que nos ocurrieron en el pasado. Por ejemplo, gracias a la capacidad podemos recordar dónde vivimos, el nombre de nuestros padres, la casa de nuestros amigos, la cara de nuestros amigos, los nombres de nuestros amigos, qué comimos el día anterior. Por ejemplo, también pues preguntas de cultura general. También la memoria nos permite acordarnos de que tenemos una reunión en el trabajo, una tarea importante que entregar o un proyecto que hacer, un examen, eh, como algunas otras. En cuanto a la memoria asociativa, va a haber recuerdos que nos es más fácil recordar cuando nos encontramos en el contexto original donde fueron adquiridos. Un ejemplo que podríamos poner es los recuerdos de la infancia. Podríamos recordar a un lugar donde fuimos de vacaciones y los recuerdos se vienen a la mente mucho más claros cuando volvemos a ese lugar, vemos, oímos y sentimos los olores de aquel lugar. De esa manera es que funciona la memoria asociativa. ¿Gracias a la siguiente, Pi? Bueno, como ya sabemos, entonces la memoria va a ser la capacidad que nos va a permitir retener y recordar información. Pero ¿cómo es que funciona la memoria? Pues bueno, la memoria va a funcionar
va a tener que pasar por unas fases nuestro cerebro para poder crear un nuevo recuerdo. Estas fases son la codificación, el almacenamiento y recuperación. Un fallo en cualquiera de estos procesos impediría que pudiésemos recordar la información. La primera fase es la codificación. Aquí es la fase en la que incorporamos a nuestro sistema de memoria mediante la percepción la información que más adelante podremos recordar. Por ejemplo, es cuando nos presentan a alguien y nos dice su nombre. Vamos a prestar atención para realizar la codificación. La siguiente fase es el almacenamiento. Para que la información sea duradera, la almacenamos en nuestro sistema de memoria. En el ejemplo anterior, el que acabo de poner, diríamos que nos hemos aprendido el nombre y podremos asociarlo a la cara de la persona y a otros datos. En la recuperación, cuando necesitamos una información pasada, lo que hacemos es acceder al recuerdo almacenado y recuperarlo. Siguiendo este mismo ejemplo, recuperaríamos el nombre de esta persona cuando volvamos a verla. La memoria a corto plazo se refiere a la capacidad para almacenar, mantener y recuperar cierta cantidad de información durante un corto periodo de tiempo, es decir, unos segundos. Esta capacidad es limitada. Cuando la información pasa a estar disponible por un tiempo indefinido es cuando hablamos de la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo entonces se puede definir como el mecanismo cerebral que nos permite codificar y retener una cantidad prácticamente ilimitada de información durante un periodo largo de tiempo. Los recuerdos que almacenamos en la memoria a largo plazo pueden durar desde unos segundos hasta varios años. Entonces, la pregunta que nos podríamos hacer es ¿por qué olvidamos? Esto se puede deber a una falla en la codificación, es decir, que no lo recordemos significativamente. Esto también puede ocurrir por ausencia del evento de información, es decir, que nunca estuvimos expuestos a esa información. Por lo tanto, no ocurrió el proceso que acabamos de mencionar. Y la última causa que podría ser por una alteración orgánica, que ya serían problemas de memoria relacionados a salud. Y eso sería todo por nuestra parte. Yo les hablaré sobre el tema de la psicología clínica aplicada. Esta va a ser la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales del hombre. Se va a apoyar con el método científico. Para aplicar la psicología vamos a utilizar lo que es el método científico y nos vamos a basar en evidencia. Se trabajará con la conducta, los pensamientos y también las emociones. El comienzo de la psicología se dio para entender lo que es el alma, convirtiéndose después en tratar de entender la conciencia, llegando hasta nuestra conducta en general. Va a tener como propósito lo que es estudiar los comportamientos simples y los comportamientos complejos, y va a tomar en cuenta los factores biológicos, sociales y fisiológicos, entre otros. Vamos a definir lo que son los comportamientos simples, que esos son los comportamientos que tenemos de manera común o que la mayoría de las personas hacemos o repetimos, mientras que los comportamientos complejos serán los comportamientos que se basan en la manera en la que vivimos, es decir, cómo manifestamos felicidad, tristeza o enojo de manera individual. Y para que estos comportamientos puedan ser explicados, como se dijo anteriormente, se van a tomar en cuenta los factores biológicos, sociales y fisiológicos, entre otros. La higiene mental. Primero que nada, la salud mental es un estado sujeto a frustraciones provenientes de factores biológicos y sociales. Entonces la higiene mental es como dar un descanso a nuestra mente para poder darnos pilas nuevamente y así, antes de todo, establecer medidas de prevención como hábitos
positivos son el dormir, comer, descansar y hacer ejercicio. La relación más cercana que existe entre estas dos es el entender cómo funciona la mente del paciente para lograr que el paciente tome un tratamiento porque entiende que lo necesita y está dispuesto. Buenas tardes, el día de hoy voy a hablar acerca de la comunicación humana. Para iniciar vamos a definir lo que es comunicación y este es un proceso vital para la convivencia humana. Tiene siempre un propósito y cada propósito requiere distintas estrategias. Esta puede también ser consciente o de manera inconsciente y el lenguaje y la comunicación nos ayudan a la integración a la sociedad. Hay tres principios que aquí podemos sacar como introducción. Es que todo el mundo se comunica. Es imposible no comunicarse y esto se considera como algo inevitable. Y el mensaje es comunicado y no se puede borrar. Esto quiere decir que es irreversible. Ok, vamos a hablar acerca de los padres fundadores. Fueron 4 y esto fue en los Estados Unidos. A ellos se les considera como los padres fundadores de la comunicación o de la investigación en la comunicación más que nada. Y el primero de ellos fue Paul Lazarsfeld, sociólogo educado en Viena que llegó a Estados Unidos en 1932 y se interesó en las audiencias y los efectos de los nuevos medios de comunicación colectiva. Y esto es los programas que les selecciona el público, que dicen algo acerca de ese público, así como algo acerca de los programas. Y el siguiente paso consiste en descubrir por qué eligen los oyentes lo que eligen. Y después de averiguar cómo emplean lo que obtienen de los medios de masas y qué efecto tienen los medios en sus hábitos, gustos y orientación en general hacia la vida y la sociedad. Kurt Lewin, que es nacido en Europa, es un psicólogo de la escuela Gestalt. Se interesó en la comunicación en grupos y en el efecto de las presiones de grupos, normas de grupo y los papeles de grupo en la conducta, además de las actitudes de sus miembros. El siguiente es Harold Laswell y este es un político y científico educado en la Universidad de Chicago y por varios años catedrático de esta misma universidad y en Yale. Se le considera como uno de los iniciadores del estudio de la propaganda, de los grandes análisis sistemáticos de la comunicación en naciones, sociedades y en el estudio de comunicadores políticos. Como es Carl Hovland, este es un psicólogo experimental educado en Yale y se interesó mucho en la comunicación y los cambios de actitud, confirmando su hipótesis estructuró en forma de una teoría sistemática de la comunicación. Esto era como una retórica científica moderna. Distintos elementos de la comunicación. Algunos de ellos es el emisor, que es quien envía el mensaje, el contexto, que es el lugar donde se lleva a cabo el proceso de la comunicación, y el canal, que es por donde se envía el mensaje, el código, que es el conjunto de signos con los que forman el mensaje. También está lo que es irreversible, que el mensaje es comunicado y no se puede borrar. El referente es lo que se evoca en el mensaje. El mensaje como tal es lo que el emisor le dice al receptor. El receptor es el quien recibe el mensaje del emisor y lo inevitable es que no podemos no comunicarnos. Ahora hablaremos acerca de los principios de la comunicación. El primero de ellos es que lo verdadero es lo que entiende el receptor y no lo que dice el emisor. Muchas veces el emisor puede estar mandando un mensaje al receptor, pero eso no significa que lo vaya a entender de la manera en que nosotros estamos dando ese mensaje. El tercer punto es imposible no comunicarnos. Siempre estamos en constante comunicación, ya sea de manera verbal o no verbal, nos estamos comunicando. La comunicación se desarrolla en 2 planos, de contenido, que es lo que quiere decir, o lo que yo quiero decir, y de relación, que es la relevancia y la importancia. El siguiente punto es la naturaleza de una relación, depende de la valoración de los elementos comunicativos por parte de los interlocutores. El siguiente es la comunicación humana, hace uso de modalidades digitales y analógicas. Y el último es que la comunicación es simétrica o complementaria. Aquí podemos ver los factores de la comunicación y pueden haber 3, que son los factores biológicos, factores cognitivos y factores ambientales. Ellos van a intervenir en el desarrollo del lenguaje. Y el primero, que es el factor biológico, esos son impredecibles para que exista el lenguaje, aunque no suficientes para ellos mismos. Este es el factor cognitivo y estos son necesarias una serie de capacidades cognitivas superiores que hacen posible el acceso al lenguaje, que son la percepción, la atención, la memoria y la imitación. Y el último son los factores ambientales, la afectividad, procesos de enseñanza, aprendizaje y socialización. También eso sería todo por mi parte, espero haya quedado claro. Muchas gracias por su atención.